gracias por su presencia a esta sesión vespertina de la jornada de Joaquín Gutiérrez Heras, legado intelectual y afinidades musicales en el contexto cultural de su época. Tenemos el gran gusto de iniciar la sesión de la tarde, pero con Ana Alonso Minuti. Es un gran honor y un gusto para nosotros que nos acompañe Ana Alonso. Leeré una muy resumida versión de su currículum para dar paso a lo más interesante, que es lo que ella tiene que decirnos. Ana Alonso Minuti es profesora titular de musicología y subdirectora del Departamento de Música de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos. Es originaria de Atlisco, Puebla. Cuenta con títulos de la Universidad de las Américas, Puebla, licenciatura en música, y de la Universidad de California, Davis, maestría y doctorado en musicología. Su trabajo docente e investigador se centra en las prácticas contemporáneas vanguardistas y experimentales, así como en las tradiciones musicales de México y de la frontera México-Estados Unidos. Ha publicado en volúmenes y revistas especializadas de Argentina, España, México y Estados Unidos, y ha presentado su trabajo en Europa, Latinoamérica y el Caribe. Dentro de Estados Unidos ha dado conferencias en múltiples universidades, incluyendo Columbia, Cornell, Indiana, Harvard, Northwestern, la Universidad de Boston y la Universidad de California en San Diego. Es coeditora del volumen Experimentalisms in Practice, Music Perspectives from Latin America, publicado en la editorial de la Universidad de Oxford en 2018, y autora del libro Mario Lavista, Mirrors of Sounds, publicado recientemente también por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como coeditora de la revista titulada 20th Century Music, publicada por la editorial de la Universidad de Cambridge, y forma parte del comité editorial encargado de la revisión de género y sexualidad de la enciclopedia Grove Music Online. Asimismo, es miembro del Consejo Consultivo de la plataforma Sonus Literarum y es asesora curatorial de la Mediateca La Vista. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Yael. Gracias. Bueno, primero que nada, una disculpa por haber empezado tan tarde. Antes de la comida estuve aquí probando el equipo y todo funcionó perfectamente bien y no sé qué pasó ahora. Así que una disculpa. Y también quiero empezar agradeciendo a Consuelo y a Yael por la invitación a formar parte de este grupo de investigación. Y también quiero agradecer a Magali y a su equipo por digitalizar, localizar y pasarme los materiales que fueron fundamentales para este estudio. Y también quiero agradecer a Raúl Herrera y a Consuelo por su generoso tiempo en compartirme vivencias que también forman parte de este estudio. Empiezo. En la literatura existente sobre Joaquín Gutiérrez Heras, críticos e historiadores coinciden en subrayar su economía de medios. Utilizando pocos elementos, el compositor lograba construir grandes edificios sonoros. Esta economía de medios también se ha asociado frecuentemente con una característica crucial de su personalidad. Gutiérrez Heras era un hombre reservado y de pocas palabras. No es que careciera de palabras, sino que las empleaba solo cuando era necesario. A pesar de no ser una persona verbosa, Gutiérrez Heras fue un escritor prolífico, como testimonia el volumen editado por Consuelo Carredano, Notas sobre Notas, el cual contiene más de 400 notas de programa redactadas por el compositor en un lapso de 10 años. Además de escritor, Gutiérrez Heras fungió también como editor, corrector y traductor durante su tiempo en el Fondo de Cultura Económica. Músicos e historiadores por igual acentúan a menudo sus atributos culturales e intelectuales. Ana Lara lo describe como un compositor de gran cultura, mientras que Eugenio Delgado apunta que es de sobra conocida su amplia y sólida cultura histórica, filosófica, científica y literaria. Por su parte, Luis Jaime Cortés señala que el trabajo de traducción que Gutiérrez Heras realizó de la historia trágica de la literatura del historiador y ensayista suizo Walter Munch requirió de una erudición abrumadoramente grande, lo que le convierte en un humanista de verdad. Siendo un compositor, escritor apegado a la literatura, la historia y la filosofía, llama la atención que Gutiérrez Heras haya musicalizado pocos textos. En una entrevista con Leonora Saavedra publicada en 1982,
El compositor admitió que no le era fácil componer para el género de la canción y que, a pesar de que le gustaría escribir más música vocal, en algunos casos no sentía la necesidad de agregarle música externa a los poemas, ya dotados de una musicalidad inherente. Cito: siempre que veo algo que me gusta mucho, el poema es tan completo en sí que ponerle música me parece una impertinencia. Es decir, cuando un poeta me gusta, lo disfruto también rítmica y melódicamente. Tiene su propia música, entonces no le veo el sentido a ponérsela yo. Dentro de la producción de Gutiérrez Heras encontramos las siguientes obras vocales: Cantata de cámara, Nocturno inmóvil, De profundis, Organum y Canción de cuna. Los textos de las primeras dos provienen del poeta exiliado español Emilio Prados. Siendo una obra en homenaje a Guido de Arezzo, Organum deriva su texto del nombre de las notas, siguiendo una solmización de do fijo, y Canción de cuna lleva un breve texto de autor anónimo novohispano del siglo XVII. De profundis sobresale en la producción de Gutiérrez Heras por varios motivos. Es la única pieza basada en un texto religioso, es también la única en la que el compositor no usa el castellano, sino el latín, y es la obra donde musicaliza la mayor cantidad de versos y por ende la de mayor duración. Pero lo más sobresaliente de profundis es que ofrece una composición del texto, es decir, Gutiérrez Heras no toma un texto de principio a fin, sino que crea un texto propio a partir de fragmentos de distintos salmos. De esta manera, el compositor construye un yo poético, entendido como una entidad que le da forma y sentido al texto y añade capas de significado, guiando al oyente a través de una narrativa temática y emocional que es también autobiográfica. Y es que la poética que nos ofrece Gutiérrez Heras otorga una pauta para comprender algunos aspectos de su propia vida. A través del análisis músico-textual y recuentos de historia oral, propongo entender a De profundis como una obra en la que Gutiérrez Heras desarrolla un yo poético para adentrarnos a la complejidad de su pasado y donde nos invita a vislumbrar ciertas dimensiones psicológicas de su personalidad. Gutiérrez Heras compuso De profundis como resultado de una comisión que recibió del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1981. La pieza fue estrenada el 14 de febrero de 1986 en el Palacio de Bellas Artes y publicada por Ediciones Mexicanas de Música en 1991. No hay grabación comercial de la obra. Hasta ahora se han podido localizar 2 grabaciones de conciertos en vivo y a lo largo de esta presentación espero que escucharemos fragmentos de ambas versiones. Poco se ha escrito sobre De profundis. José Antonio Alcaraz ofreció una breve reseña en 1987 y Yolanda Moreno Rivas mencionó la pieza en su libro sobre música mexicana del siglo XX, de 1994. En un ensayo más reciente, Gerardo Kleinburg se refiere a De profundis como una de las obras que muestra cómo Gutiérrez Heras escribió música con el simple y modesto propósito de darse gusto. Esta aserción es también compartida por críticos que han señalado que Gutiérrez Heras fue un compositor que escribió sin pretensión de cumplir las expectativas de ningún movimiento artístico, sino por una convicción personal sobre el acto creativo. Al considerar estas aseveraciones, surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué Gutiérrez Heras decidió componer una obra coral como respuesta a la comisión de Limba si en principio musicalizar textos no le era fácil o deseable? Además, siendo que el compositor no practicó ninguna religión ni profesó ninguna fe, ¿por qué utilizó versos de la Biblia Vulgata Clementina, que fue la versión oficial de la Iglesia Católica hasta 1979? En una conversación reciente con el compositor mexicano Juan Trigos, quien ha programado y dirigido De profundis 3 veces fuera de México, una en Estados Unidos y 2 en Italia, le pregunté si Gutiérrez Heras le había mencionado las razones en torno a la elección del texto para De profundis. Trigos expresó: no. Cuando tú escoges los textos, supones que el compositor tiene una afiliación de alguna manera o una afinidad con esos textos. Aquí es evidente que algo le movió. De hecho, en la música yo oigo la profundidad de la comprensión de los textos.
¿Qué movió a Gutiérrez Heras escoger estos salmos? En la entrevista con Saavedra, llevada a cabo mientras componía De Profundis, el compositor mencionó: el texto no es todo el De Profundis, sino una parte. Tomo también textos de otros salmos que tienen en común ser como de desesperación, de reclamación. Esta confesión es significativa, puesto que Gutiérrez Heras ensambló un texto a partir de una selección de versos provenientes de distintos salmos y los ordenó en una narrativa coherente. La selección implica una acción consciente de filtrado y encauzamiento de una sucesión de eventos, sentimientos y sensaciones. A partir de estas estrategias creativas, el compositor construye un yo poético que forma parte de su identidad artística. El yo poético se ha descrito como el mediador del poeta, pues a través de este manifiesta sus sentimientos, deseos, sueños, razones y experiencias. Es la voz a través de la cual los pensamientos del escritor o escritora adquieren sentido. En De Profundis, Gutiérrez Heras construye un yo poético no solo a partir del texto, sino también de la música. De esta manera, los escuchas literalmente oímos la construcción de su voz poética. De Profundis está dividida en 3 movimientos: lento, rápido, lento. Cada movimiento está subdividido en una sucesión de segmentos, cada uno con carácter musical distintivo, otorgado a partir del texto. La instrumentación de Profundis es inusual, ya que está escrita para coro mixto y 4 percusionistas con una gran gama variada de instrumentos, como vemos en la diapositiva. Al conjunto de percusionistas se le une también el piano. La pieza podría catalogarse como atonal libre, con cierta predilección por 2 tonos que funcionan como anclas, especialmente en el primer y tercer movimientos, si y do sostenido. Esta segunda mayor es el intervalo más importante de toda la pieza, tanto en su dimensión horizontal como vertical. Cada sección está basada en colecciones de tonos que se presentan de manera sucesiva o simultánea. Gutiérrez Heras es obsesivo al establecer una oscilación de acordes que manipula y transpone. La dimensión rítmica de la obra está determinada por el texto. Los cambios constantes de métrica se justifican para acomodar de forma natural los acentos de cada palabra. En cuanto al tratamiento del coro, a lo largo de la obra predomina la textura homofónica con estilo silábico. No hay melismas. Tampoco hay movimiento melódico frecuente. Predomina la articulación de un solo tono por línea vocal, a manera de la recitación salmódica, con patrones rítmicos sencillos. Todo eso contribuye a la interpretación clara y directa del texto. El primer movimiento presenta de manera ininterrumpida los 5 primeros versículos del Salmo 130, donde el salmista desde lo profundo clama al Señor. Este primer segmento expone varios elementos fundamentales de la pieza. Un énfasis en las notas si y do sostenido, el intervalo de séptima mayor descendente, un rango vocal muy cerrado y un tratamiento simbólico del uso de la repetición. Siguiendo un simbolismo centenario de la música religiosa en la tradición occidental, Gutiérrez Heras repite 3 veces las palabras De Profundis y Clamavi. Escuchemos el comienzo de la pieza, vamos a ver si funciona. Ya está. ¿Se oye suficientemente fuerte? Digo, yo sé que no es lo ideal, pero no pudimos conectarlo a la bocina, lo siento. Se oye, ok.
A pesar de la brevedad del Salmo 130, contiene solo 8 versículos, Gutiérrez Heras decide omitir estos últimos 3. ¿Por qué excluir estos versos? Propongo entender esta omisión desde 2 ángulos. Por un lado, estos versículos aluden específicamente al pueblo de Israel, mientras que en la construcción poética de Gutiérrez Heras no hay un nosotros, no hay un pueblo, hay un alma solitaria clamando desde lo profundo. Por otro lado, en estos últimos versículos hay una afirmación de la redención de pecados que Dios otorga. En el texto de Gutiérrez Heras no hay redención, no hay misericordia divina. El texto del segundo movimiento está tomado del Salmo 10. A diferencia del movimiento anterior, aquí el compositor hace una selección de distintos versos de este salmo. Este movimiento presenta un contraste significativo a nivel tímbrico. El coro entra cuasi parlando, preguntando a manera de reclamo: ¿por qué, oh Señor, permaneces lejos y te apartas en tiempos de tribulación? Este reclamo enfatiza doblemente la condición lejana de la divinidad. Dios permanece lejos y también se aparta cuando el salmista está en tribulación. Escuchemos un fragmento. La traducción al español que ofrece Gutiérrez Heras del versículo 4, probablemente elaborada por él mismo, se despega significativamente del latín al omitir la búsqueda de Dios y al agregar el desafío de la ley divina. Propongo entender esta desviación como una licencia poética que utiliza Gutiérrez Heras para conectar conceptualmente los 2 movimientos. En el primer movimiento se había establecido la ley divina como fuente de refugio. A tu ley nos acogemos. En este segundo movimiento, el criminal desafía esa misma ley y queda sin protección. Gutiérrez Heras omite los versículos 5, 6 y 7 y musicaliza de manera sucesiva del 8 al 11. Lo que es interesante destacar es que en la traducción al español, que yo asumo que la elaboró Gutiérrez Heras, se aprecia una reducción de los versículos 9 y 10. Esta condensación puede ser entendida como otra estrategia poética para enfatizar los actos violentos realizados al pobre o desvalido. El último versículo del movimiento es desgarrador. Gutiérrez Heras decide repetir en fortisísimo 2 frases: oblitus est Deus, se ha olvidado Dios, y ne videat infinem, no lo verá nunca, concluyendo el movimiento con un grito en finem. Escuchemos la conclusión. A diferencia del primer y segundo movimiento, en el texto del tercero podemos apreciar de manera más nítida la agencia poética de Gutiérrez Heras al componer un texto a partir del ensamblaje de versículos de 3 diferentes salmos. Un solo versículo del Salmo 13, 2 versículos no consecutivos del Salmo 69, 3 versículos del Salmo 31, 9, 10 y 12, saltándose el 11. No hay pausa entre el segundo y tercer movimiento, pues el acorde final del piano y el ataque del tam-tam quedan resonando como transición entre la furia ante un Dios que no verá más y la elevación de una última plegaria impregnada de dolor. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Gutiérrez Heras nos recuerda que su tormento es solitario, nace en lo profundo de su soledad.
Quizá por eso decide comenzar este movimiento solo con las mezzosopranos. El sentimiento de angustia también se refleja en la misma línea melódica que dibuja dos intervalos disjuntos, una séptima mayor descendente seguida por una quinta disminuida ascendente. Gutiérrez Heras repite la frase «Usque quo domine», ¿hasta cuándo, Señor?, 3 veces, significando quizá que esta pregunta se dirige a la Trinidad. Las sopranos y mezzos comienzan la frase al unísono con el mismo si bemol que abrió el movimiento, pero inmediatamente después de la primera sílaba, las mezzos bajan una segunda mayor a la bemol. Al elegir el intervalo de segunda mayor central en la pieza para marcar este preciso momento, Gutiérrez Heras le otorga aún mayor carga semántica al sentimiento de desolación y de reclamo de esta frase, «Usque quo domine». El motivo melódico presentado al comienzo se repite de nuevo al final de la frase, esta vez por una solista, haciendo hincapié en la soledad del individuo que desesperadamente le reclama a Dios por su continuo abandono. Esta es la única ocasión en toda la pieza donde Gutiérrez Heras aísla una soprano y le pide cantar en su rango más alto, que coincide también con la nota más aguda de toda la pieza, seguida de un intervalo de séptima mayor descendente. Escuchemos este fragmento. El siguiente segmento es contrastante. Tenores y bajos introducen un texto que proviene de un salmo distinto, el 69, verso 2, con octavos en ritmo constante y poca variación interválica, mientras que la percusión y el piano proveen acentos. Sin embargo, hacia el final del segmento entran las dos voces agudas, superponiendo por primera vez en la pieza una oración proveniente de un salmo distinto, Miserere nobis. Esta anteposición es significativa. En medio de la tribulación emerge un clamor por misericordia. Aquí podemos observar claramente el tejido narrativo que realiza el compositor para subrayar uno de los temas centrales de la obra. Gutiérrez Heras omite los versículos 4 al 7 del Salmo 69 y musicaliza el versículo 8. Me he vuelto un extraño para mis semejantes y un desconocido para los hijos de mi madre. Estas líneas son cantadas en movimiento paralelo por las dos voces bajas, mientras que las voces superiores claman por misericordia. Miserere es, en realidad, la palabra que abre el siguiente segmento, proveniente del versículo 9 del Salmo 31. Apiádate de mí, Señor, pues estoy muy angustiado. La pena ha consumido mis ojos, mi alma y mis entrañas. Este momento, Miserere mei, constituye el clímax del movimiento, marcado con un triple forte, notas sostenidas y con todas las voces en su rango más agudo. La repetición musical presente en la siguiente frase, quoniam tribulor, estoy angustiado, enfatiza el tema central. El clamor por la misericordia es causado por un angustiante sentimiento de abandono y olvido. Escuchemos este fragmento.
La conclusión de Profundis es desgarradora. El penúltimo segmento abre con las voces de los bajos dibujando una séptima mayor descendente, intervalo que ha caracterizado la entrada de las voces en el movimiento. Cada voz entra en imitación hasta que se juntan para terminar el verso: pues mi vida se gasta en la tristeza y mis años transcurren en suspiros. Mi fuerza se ha ido por mis pecados y mis huesos se han consumido. Por primera y única vez en la obra, Gutiérrez Heras decide, en el último segmento del último movimiento, dividir entre las 4 voces el texto del versículo 12 del Salmo 31, el cual no es el último versículo de ese salmo. También es la única instancia donde, con excepción del bajo, las voces superiores cantan en divisi, dibujando el intervalo central de la pieza, la segunda mayor. Esta fragmentación del texto entre las voces, por un lado, y de las líneas de cada voz con el uso de divisi por otro, ilustra de manera contundente la fractura presente en la frase final de la obra: soy ya como un jarro hecho pedazos. Escuchemos el final de la pieza. La carga emocional del tercer movimiento de Profundis es doliente y desesperanzadora. El poeta habla de estar hundido, angustiado, consumido por la pena. ¿Qué provocó este lastimoso estado anímico? El primer y el último versículo establecen la causa claramente: el olvido, entendido también como abandono. El poeta se siente olvidado no solo por Dios, sino también por sus semejantes, por los hijos de su madre. La inclusión de un versículo que alude a vínculos filiales coincide con el clímax de este último movimiento y nos otorga la pauta para entender el yo poético de Gutiérrez Heras como un espacio en el que expone sucesos de su propia vida. Aunque poco se sabe de la niñez de Gutiérrez Heras, el breve recuento biográfico que incluye Carredano en el prólogo del libro La Poética de la Libertad sugiere que su infancia estuvo marcada por experiencias difíciles. Gutiérrez Heras fue hijo natural de Joaquín Gutiérrez Velázquez, inmigrante español y propietario de un ingenio azucarero en Cuicatlán, Oaxaca, y Eugenia Heras González, mujer indígena oaxaqueña que trabajaba en una ranchería cerca del ingenio. El padre muere a los pocos años de nacer el compositor y Juan, el hermano del padre, queda como responsable de su tutela. Sin embargo, su tío lo deja encargado con la familia Fernández, que se traslada a la Ciudad de México. Cuando esta familia se dispone a regresar a Oaxaca, el tío decide dejar al niño en la capital, viviendo en el Hotel Isabel y siendo supervisado por el gerente. Así, el compositor crece, en las palabras de Consuelo Carredano, alejado de cualquier familiar. En este relato biográfico se vislumbran 5 abandonos sucesivos: la muerte del padre, el abandono de la madre, el del tío Juan al dejarlo con la familia Fernández, el de la familia Fernández al regresarse a Oaxaca, y un segundo abandono del tío cuando lo deja en el hotel. Nada de este trasfondo fue mencionado por Gutiérrez Heras cuando Juan Arturo Brennan le preguntó sobre sus primeros años en el documental producido a raíz del Premio Nacional de Arte. Veamos este fragmento. Yo no recuerdo Tehuacán. Nací ahí, pero mis primeros recuerdos fueron de Cuicatlán, al norte de la capital de Oaxaca. Es decir, que yo me enteré de que nací en Tehuacán cuando saqué mi primer pasaporte. Para mí fue una gran sorpresa, pero mis recuerdos
primeros fueron de Cuicatlán, donde estaba una, ¿cómo se llaman? Donde hacen el azúcar y todo esto, de mi papá. Así que, en cierto modo, yo me siento más oaxaqueño que tehuacano, ¿no? No, realmente mi familia era bastante, no antimusical, pero no era muy musical, que digamos. Si bien Gutiérrez Heras no da ningún detalle, este relato revela que conservaba recuerdos de un antes y un después de ser despojado de su tierra oaxaqueña y de su familia. Teniendo un conocimiento básico de su desgarradora historia familiar, resulta importante destacar que en su ensamblaje de versos de distintos salmos, Gutiérrez Heras haya elegido incluir uno en el que se menciona a una madre y a sus hijos. ¿Cuál fue la relación que tuvo el compositor con su madre? ¿Tuvo hermanos? Al indagar sobre estas cuestiones, Raúl Herrera me comentó que la madre del compositor se reapareció en su vida cuando él tenía como 20 años. Un día llegó y le tocó a la puerta. También mencionó la existencia de una media hermana, a quien veía muy esporádicamente. De su padre, Gutiérrez Heras no poseía ningún recuerdo, aunque se dice que le guardó un enorme resentimiento. Tanto psicólogos como teólogos han especulado que ciertos individuos llegan a proyectar características de sus padres biológicos a su concepto de la divinidad, o bien transfieren sentimientos sobre sus padres a sus creencias de Dios. Según Sigmund Freud, si un niño experimenta abandono o rechazo paterno durante la etapa edípica de 3 a 6 años, puede contraer resentimiento o desconfianza hacia cualquier figura de autoridad, incluido Dios. Además, los niños que sufren abandono tienen dificultad para concebir la idea de un Dios benevolente, lo que les lleva al escepticismo o al ateísmo. Aunque en este punto de mi investigación desconozco muchos de los detalles de su complejo pasado, quisiera proponer que la versión de Dios elaborada poéticamente por Gutiérrez Heras en De Profundis es paralela a la concepción que pudo tener de su padre biológico. El Dios ejemplificado en De Profundis es un Dios distante, apartado en todo tiempo, incluso en medio de la tribulación. Es un Dios que voltea su rostro para no ver jamás. Es un Dios no solo que olvida, sino que permanece olvidando. Asimismo, el abandono y el olvido que subraya el texto poético encuentran su paralelo en los múltiples abandonos que Gutiérrez Heras recibió de sus familiares durante su niñez. Hasta ahora, la documentación biográfica de Gutiérrez Heras ha sido escasa. El trabajo realizado actualmente por los investigadores involucrados en estas jornadas supondrá un avance significativo en el estudio de la vida y obra del compositor. En mi propia investigación existen más preguntas que respuestas, y esta presentación toca apenas la superficie del fascinante yo poético del compositor. Quisiera concluir esta ponencia rearticulando mi propuesta de apreciar De Profundis como una obra importante dentro de su catálogo que ofrece muy conscientemente una mirada retrospectiva en la que reinterpreta su pasado. El ensamblaje de un texto propio, intencionalmente compuesto, y las peculiaridades de su musicalización muestran cómo las circunstancias de su vida temprana moldearon no solo su personalidad, sino su desarrollo artístico. Gutiérrez Heras construye un yo poético que revela el profundo abandono que caracterizó su niñez. Es en De Profundis donde el compositor plasma una poética doliente, desesperada y desolada, y al hacerlo nos otorga la posibilidad de adentrarnos a las profundidades de su alma, agregando complejidad a nuestra percepción de su vida y su obra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Creo que es como un rompecabezas que hemos estado armando durante el día, y tu ponencia riquísima y esta obra que conocemos tan poco me parece un gran aporte. Muchas gracias. Y si alguien del público quiere comentar algo brevemente, adelante. Sí, Juan. Primero, muchas felicidades, doctora.
encantó la ponencia, y retomando un poco lo que ya se ha dicho de que el maestro era muy consciente de sus influencias, ¿no? De estos, en palabras de Mario Lavista, de sus abuelos, con esta obra ha encontrado algo, ha habido así, porque a mí a la primera escucha Lili Boulanger, sus salmos, y los estudió con Nadia, ¿no? Entonces sí me parece ahí que también tímbricamente, en los intervalos, etcétera, hay un vínculo, ¿no? Sí, claro, y gracias por tu pregunta, Juan. Y en la versión más extensa de este estudio que se va a publicar en el volumen editado por Consuelo y por Yael, voy a hablar mucho más de eso, pero para mí incluso la primera referencia es la Sinfonía de Salmos de Stravinsky. Bueno, por varias razones que también voy a ahondar en el artículo ya más extendido. Y hay muchas sonoridades incluso, aunque la Sinfonía de Salmos es una obra serial, y esta no lo es. Hay también instancias de la otra obra de Stravinsky, Las Bodas, ¿no? El uso del piano en esta obra es muy peculiar, el uso de las percusiones, el piano como un instrumento de percusión, pero que también apoya armónicamente al coro, es muy stravinskiano en muchos sentidos. Bueno, así como también hay Bartók, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo sí creo incluso que su elección de latín también proviene de eso, de justamente alinearse a una línea de compositores de la tradición occidental que han utilizado estos versos en latín, ¿no? Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Sí, Un Jorge. pequeño comentario muy lindo. Entre las cosas que dejó hay un pequeño cuadernito chiquito de este tamaño, que es su cuaderno de horas, es decir, sus pequeñas oraciones de niño, donde él recorta a mano sus pequeños neumas. Es una cosa hermosísima. Y yo supongo, y tiene sus iniciales, yo supongo que lo hizo siendo un niño. Así que hay un pequeño documento muy hermoso a propósito de eso que puede haber pasado en la mente de ese niño respecto a eso. Y Eso está súper interesante, gracias, Jorge. es un detalle que necesita verlos. Luego te... Gracias. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias.